¿Quieres aprender a presentar el borrador de la renta sin pagar esos 40-60 euros al gestor? Pues este vídeo es para ti. Hoy veremos juntos paso a paso cómo consultar los datos fiscales, abrir el borrador de la renta, revisarlo, entender si tienes una devolución o no y si te interesa, cómo confirmarlo. Todo esto sin necesidad del certificado digital, ni la clave PIN, ni líos varios. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Suscríbete y toma el control de tu economía. Y pensad que tenemos que quitar hierro al asunto. Confirmar el borrador de la renta es más fácil de lo que parece. En la mayoría de casos es un trámite que te puede llevar como mucho 2 o 3 minutos. ¿Y por qué? Porque Hacienda ya tiene prácticamente todos tus datos. El salario, los intereses, las aportaciones al plan de pensiones, lo tiene todo o casi todo, a excepción de esos bancos y brokers extranjeros. Y hoy veremos lo que se encuentra la mayoría de personas, una renta sencilla de una persona asalariada sin líos varios. Y en los próximos vídeos, un poco más complejos, ya entraremos en el detalle de esa declaración conjunta, cómo declarar los alquileres de inmuebles, la compraventa de inmuebles, acciones, ETFs, criptomonedas o incluso la declaración de renta de los autónomos. Y sí, hoy también veremos cómo declarar esos intereses o retornos de cuentas extranjeras, como podría ser la cuenta de Trade Republic o Freedom24, que por cierto ya no están disponibles. Y lo primero que tendríamos que ver son esas fechas de presentación, porque las personas que tengan una devolución, que sepáis que cuando antes la presentéis, normalmente antes te la devuelven. Y para todos los demás, que sepan lo que tienen o no tienen que pagar. En la siguiente pantalla podríamos ver que del 2 de abril hasta el 30 de junio del 2025 podíamos presentar por internet estas declaraciones de la renta y patrimonio. Y tendríamos otras fechas tanto para presentarla por teléfono como para ir presencialmente, con lo que personalmente me quedaría con estas fechas, la presentación por internet. Ahora ya sabemos las fechas, pero quizá algunas personas aún no saben si están obligadas a presentarla o no. Con lo que iríamos al Manual Práctico de Renta 2024, delimitación de la obligación a declarar el IRPF, bajamos un poquito y aquí nos encontraremos: no están obligados a presentar declaración por la cuantía y naturaleza de las siguientes rentas obtenidas. Lo vamos a resumir, si no os dejo otro vídeo por aquí. Normalmente, si una persona de un único trabajo no percibe más de 22.000 euros brutos, no estaría obligado a presentarla. Pero recordar que depende si tienes un segundo pagador o no. Si tienes un segundo pagador que no supera los 1.500 y del salario principal no pasa los 22, tampoco. Pero si sobrepasara estos 1.500, sí que tendrías la obligación a declarar. Y aprovecho para sacar una pregunta que me han hecho muchas veces. Oye, yo no tengo ingresos, no estoy obligado a presentar la declaración de renta, pero he percibido unos intereses de Trade Republic. No hace falta, ¿no? Porque no llegan a los 1.600 euros. Ojo, ojito, señoras y señores. Siempre y cuando unos estén sometidos a retención o ingreso a cuenta. Con lo que si cualquier persona tiene unos ingresos, unos beneficios, unos cupones que no han estado sometidos a retención, independientemente del importe percibido, estarían obligados a presentar la declaración de renta. Y un poquito más abajo, se excluye del límite conjunto de 1.600 euros anuales las ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de transmisiones. ¿Qué os quiero decir? Que la gente que compra y vende acciones, o ETFs, o criptomonedas, aunque no llegara a estos 1.600 euros, estaría obligado a presentarla. Recordadas esas fechas de presentación y brevemente quién está obligado o no, ¿qué necesitamos para presentarla? Como hemos dicho inicialmente, no hace falta ni el certificado digital electrónico, el DNI electrónico, ni la clave PIN. Lo que sí que necesitaremos es tener nuestro DNI vigente y las personas que hayan hecho la declaración del año anterior, tenerla a mano, porque nos preguntarán una casilla para obtener la referencia y poder seguir en todo el proceso. Pero antes de acceder al borrador, me gustaría compartir con vosotros la oferta actual de uno de los brokers que utilizo personalmente. Freedom24 es un corredor de bolsa regulado por la Unión Europea, que proporciona acceso directo a 15 bolsas globales de Estados Unidos, Europa y Asia. Además de opciones clásicas como acciones y ETFs, el broker permite invertir en bonos gubernamentales y corporativos en lotes pequeños desde solo 1.000 euros. El broker también cuenta con un sólido equipo de analistas que publica semanalmente varias ideas de inversión, con diferentes objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. ¿Y qué hay de la seguridad? El broker opera bajo MiFID II, el marco regulatorio de la Unión Europea con mayor protección al inversor del mundo. Pensad que los valores que compras te pertenecen directamente y el efectivo de saldo en tu cuenta está asegurado por el Fondo de Compensación a los Inversores, en este caso de Chipre, hasta 20.000 euros. Actualmente, Freedom24 ofrece hasta 20 acciones de regalo a los nuevos clientes por recargar su cuenta. Usa los códigos promocionales de bienvenida y el enlace de mi descripción para empezar a invertir con Freedom24 y disfruta de ese atractivo bono de bienvenida.
Dicho esto, y antes de ver ese borrador, vamos a contrastar o ver esos datos fiscales, a ver si la información que tiene Hacienda es la correcta o la misma que han declarado nuestros bancos. Nos iríamos a Santo Google y podríamos teclear IRPF AEAT. Y automáticamente la primera o la segunda opción nos saldrá el IRPF. Y ahora nos tendría que aparecer esta pantalla o bien esta otra, que a efectos prácticos es lo mismo. Y como hemos dicho, primero vamos a consultar esos datos fiscales. ¿Qué sucede? Que en esta siguiente pantalla nos hacen identificar con uno de los mecanismos preestablecidos. La clave PIN, el certificado de DNI electrónico, que os dejo otro vídeo por aquí, o en este caso lo que vamos a utilizar en la fecha de hoy, el número de referencia. Y vemos un aviso, las referencias obtenidas antes del 12 de marzo de 2025 ya no son válidas y deberá obtener una nueva referencia. Autentificación por referencia, deberíamos de informar del DNI y de este número de referencia de acceso. Yo ya lo tengo, ahora vamos a hacerlo como si no lo tuviera, lo que tendrían que hacer todas las personas. No tengo la referencia, a continuación deberíamos de informar de nuestro DNI, a continuación tendríamos que informar de la fecha de caducidad de nuestro DNI, por eso está bien tenerlo a mano, le daríamos a continuar. Y a continuación, ojo al dato, nos preguntan, introduzca la casilla 505 de la declaración de renta de 2023 si presentó la renta del año anterior. Si no, no habría que informar el campo. ¿Qué debemos hacer, señoras y señores? Ir a buscar la declaración de renta, el borrador, el IRPF del año anterior. Y en este caso concreto, con la declaración de renta del 2023, recordar, deberíamos informar esta casilla, la 505. Volvemos a la pantalla anterior, la copiamos, obtener referencia. Y a continuación nos saldría la referencia de nuestro DNI y es la que tenemos que anotar. Si no, nos olvidaremos y cada vez que entramos la vamos a tener que solicitar de nuevo y es un rollo. Ya copiada y guardada en un papel o en el móvil, le daríamos a continuar y entonces ya podríamos acceder a los datos fiscales. En este caso me lo he bajado en PDF y he tapado un poco los datos por un poco de intimidad, pero que a todo el mundo le saldrá muy similar. De entrada te saldrá el domicilio fiscal, o porque estás en propiedad o en alquiler o es el que has determinado. Tendrás los rendimientos del trabajo, donde tendrás la empresa que te paga, lo que has cobrado, las retenciones, si has tenido retribuciones en especie o no. Demás datos que estarán incorporados, insisto, en la renta. Podrías coger tu hoja de liquidación para comprobar que efectivamente estas retenciones fueran las aplicadas. En este caso, esta persona también hace una aportación al plan de pensiones de 50 euros. 50 por 12, 600 euros al año. Perfecto, vemos que en principio el borrador también ya lo tiene, no tendremos que informar, pero no está de más repasar y ser conscientes de nuestra fiscalidad. Seguimos, rendimientos de cuentas bancarias. Si os dejo otro vídeo por aquí de la fiscalidad que vimos hace muy poco. Podríamos ver que una cuenta de 2 titulares ha percibido unos rendimientos, unos intereses de 9,36 y como es un banco que ya está en España, de manera automática ya nos han aplicado la retención de 1,78 que no tendremos que volver a pagar, que ya la tiene Hacienda, pero también a comprobarlo. Y un poquito más abajo, pues si has tenido la inyección del bono térmico, por aquí si eres familia numerosa, y aquí cada uno tendrá su realidad. En este caso, tienes una hipoteca con CaixaBank, has pagado esto. Pues la máquina también lo recoge, porque hay gente que tiene bonificación de la adquisición de primera vivienda antes del 2013. En este caso no aplicaría, pero como la máquina sabe cosas y no todo, pero te pone, insisto, todos esos datos. Una vez comprobado y revisado que todo esté bien, algunas personas dirán, oye, que esa aportación que he hecho a los sindicatos no salen. Perfecto, por eso tienes que tomar nota, saber lo que has hecho, dejado de hacer, y entonces después cuando hagamos el borrador, precisamente esos sindicatos no salen, pues lo incorporaremos. Oye, que los rendimientos o los intereses de la cuenta de Freedom o de Trade Republic no salen. Perfecto, tú los tienes que tener anotados porque después en el borrador los informaremos. Y visto esos datos fiscales para comprobar que los datos que tiene Hacienda son los mismos que hemos hecho o que tiene nuestro banco, vamos a ver cómo confirmar dicho borrador. En este caso tendríamos que volver a las pantallas anterior o tendríamos que ir a Google y teclear IRPF AEAT o entrando a la propia sede de la EAT que ya están en campaña, podríamos acceder a la campaña. Y a continuación, como ya estamos a día 2, podríamos ver disponible el servicio de tramitación de borrador. Antes hemos comprobado esos datos fiscales, hemos obtenido el número de referencia, pero ahora vamos a confirmar dicho borrador. Y ahora dentro de todas estas opciones deberíamos seleccionar la primera, borrador, declaración, renta web. Ahora deberíamos seleccionar el idioma, si ya hemos empezado la declaración de renta podríamos continuar con la sesión anterior y en este caso, nueva declaración. Y en esta primera pantalla salen nuestros datos identificativos. Y ojo al dato, las primeras personas que entran en este borrador seguramente había una pantalla anterior donde tenían que ratificar el domicilio. Ratificar el domicilio no es otra cosa que confirmar dónde está tu vivienda habitual. Pensar que la gente que tenga propiedades, si no pones que vives allí, te harán una imputación en renta, que significa que tendrás que pagar un poco de impuestos, por tener un inmueble que no utilizas, ni para alquiler ni para vivir tú. Por eso es muy importante cuando se ratifique el domicilio, informar el domicilio donde efectivamente vives.
Dicho esto, tendremos otra variable. La gente que esté casada o no casada puede hacer la declaración individual o podrá ver la declaración conjunta. En este sentido, para este vídeo, para hacerlo rápido, no lo vamos a complicar, pero la gente que tenga más curiosidad, os dejo un vídeo por aquí o espero vuestros comentarios y preguntas. Y como comentábamos anteriormente, en el 95% de los casos es algo muy rápido, 1 o 2 minutos. Supongamos que eres soltero y no tienes este tipo de complicación. O las personas que no estén casadas no tienen ni que marcar la casilla, sencillamente tendrían que bajar hasta abajo y al final de todo indicar aceptar. Y en esta siguiente pantalla, en función de vuestra fiscalidad, si tenéis inmuebles, si habéis recibido subvenciones o no, os saldrán unos datos trasladables con información adicional. Aquí cada persona tiene que aplicar su cuento. Supongamos que esto no cotizaba, pues no se incorpora. En este caso vemos información de préstamos hipotecarios e información para deducción de vivienda habitual. Ya lo hemos comentado, si no te compraste la vivienda antes del 2013 y no te deducías esos intereses como adquisición de primera vivienda que actualmente no existe, pues aquí no lo traslades, que la vas a liar. Sencillamente te preguntan si los tienes que trasladar o no, pero en este caso concreto sería que no. Y vuelva a lo mismo, la mayoría de vosotros no saldrá ni esta pantalla previa. Le volveríamos a dar a aceptar. Y automáticamente nos saldrán los datos de nuestro borrador, que insisto, en el 95% de los casos, gente asalariada, que trabaje con bancos o brokers nacionales, con una operativa muy simple, que no tenga que tramitar ganancias y pérdidas patrimoniales, incluso si tiene aportaciones a plan de pensiones, recordad que los sindicatos normalmente no, los tenemos que introducir nosotros, que ahora lo veremos, sencillamente tendría que hacer presentar declaración. ¿Y qué reflexión tiene que hacer cualquier persona? ¿Estoy obligado o no a hacer la declaración de renta? Si no estoy obligado y aquí veo un resultado negativo, la voy a presentar porque aunque no esté obligado, como tengo una devolución, me interesa esa devolución. Incluso lo voy a hacer rápido los primeros días para que me lo devuelvan más rápido. Pero ojo al dato, si yo no estoy obligado a hacer la declaración de renta o a presentar ese borrador y aquí me toca pagar, pues no seamos tontos, no vamos a presentar la declaración si no estamos obligados y encima tenemos que pagar. Y ojo al dato, todas aquellas personas que estén obligadas a hacerla, en este sentido no podrán escoger. Pero ahora seguiremos avanzando un poquito para repasar los otros puntos. Por ejemplo, vayamos a repasar esos rendimientos del trabajo y esas aportaciones al plan de pensiones y sindicatos. ¿Dónde deberíamos de ir? Pues aquí hay varios caminos. Podríamos seleccionar directamente este desplegable o podríamos ir a apartados de la declaración. Dentro de apartados de la declaración ya veríamos en datos económicos, rendimientos del trabajo, sueldos, nóminas, pensiones, accederíamos. Y aquí, por ejemplo, para todo el tema de plan de pensiones y sindicatos, insisto, deberíamos ir a retribuciones dinerarias, a la casilla 3, editar. Y aquí tendríamos los datos, insisto, que se han obtenido de los datos fiscales que vimos previamente. Aquí, ¿qué podríamos añadir? Gastos deducibles. Esto ya se ha puesto automáticamente. Cuotas satisfechos a sindicatos. Supongamos que he pagado 60 euros al trimestre. Pues tendrías que incorporar 240 euros. Que nadie se haga trampas al solitario. Todo este apartado de planes de pensiones es para lo que te hace la empresa, que no sería este caso concreto. Bajaríamos y le daríamos a aceptar. Y automáticamente, si fuéramos al resumen de la declaración, veríamos que antes nos devolvían un importe y ahora nos devuelven más. ¿Por qué? Porque hemos añadido gastos a deducirnos que en este caso no habían tenido en cuenta. Venga, no. Ahora comprobemos esas aportaciones al plan de pensiones. Volveríamos a apartados de la declaración y si bajamos un poquito podríamos ver reducción por planes de pensiones, patrimonios protegidos. Accederíamos, planes de pensiones. Y aquí que veríamos, si bajamos un poquito, aportaciones y contribuciones del 2024. Aportaciones del trabajador, 600 euros. Igual que los datos fiscales y lo que hemos hecho, ¿no? Perfecto. Con lo que efectivamente en apartados de declaración tenemos una visión un poco más amplia, podemos leer, perder un poquito de tiempo para acostumbrarnos o aprender un poquito. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? ¿Fácil? ¿Complicado? Espero todos vuestros comentarios. Y si os gusta este tipo de contenido, agradecer un comentario y un buen like. ¿Ya nos parece que aprendamos a declarar esos intereses de Trade Republic que ya sabemos que no nos aplican retención, que por lo tanto tenemos la obligación de hacer la declaración e informarlo? Sigamos. Estaríamos una vez más en este resumen y como hemos comentado, de diferentes caminos. Rendimientos de capital mobiliario. Podríamos ir directamente por aquí o apartados de la declaración. Y en este caso, en datos económicos, ya veríamos rendimientos del capital mobiliario. Intereses, dividendos, seguros de vida. Accederíamos. Y aquí tendríamos el resumen de estos rendimientos del capital mobiliario. Si no, os dejo otro vídeo por aquí. Aquí podríamos ver intereses de cuentas y depósitos de activos financieros en general. Dividendos y demás rendimientos en participación de fondos propios. Si tuviéramos algo, seguramente ya estaría informado. Si no, lo podemos añadir si el broker no es nacional. Rendimientos procedentes de transmisión y amortización de letras del tesoro. Rendimientos procedentes de amortización y reembolsos de otros activos financieros.
de seguros de vida. Aquí veis que tenemos diferentes opciones, incluso de seguros de vida, depósitos, contratos financieros, de instrumentos, de planes de ahorro a largo plazo. Lo que os quiero decir, que para estos intereses simples de cuentas o depósitos, tendríamos que irnos a la casilla 27, y aquí, como hemos comentado, nos sale esa retención que los datos fiscales salían de ING. Que yo tengo 100 euros de Trade Republic. Primero de todo, teníamos que consultar esos datos fiscales de Trade Republic. Que como curiosidad, en el informe fiscal del año pasado, del 2023, sí que nos ponían esta información, rendimientos del capital mobiliario. Pero en este año 2024 no sé qué ha pasado que no lo ponen, con lo que todo el mundo tendría que ir a su extracto, coger los 12 meses y sumar los intereses totales. Y ahora supongamos que hemos ganado 100 euros que no han aplicado retención. ¿Cómo lo informamos o declaramos? Alta capital mobiliario, seleccionaríamos ingresos íntegros, supongamos 100 euros. ¿Te han aplicado retención? No. ¿Tienes algún gasto derivado? No. Le daríamos a aceptar. ¿Para algún rendimiento no ha reflejado el importe de las retenciones? Correcto, porque como era extranjero nos ha aplicado retención. Y si volvemos al resumen de la declaración, veremos que de esos 100 euros que no nos habían aplicado la retención del 19%, al aplicarlo de 100 euros a ese 19%, pues en la declaración de renta tendremos que pagar 19 euros más. Y ahora lo vamos a complicar más con esa colocación de fondos a largo plazo mediante swaps de valores de Freedom 24, que lamentablemente ya no está disponible. En este sentido puede haber un poquito de ambigüedad, en función si lo interpretamos como una operativa de swaps, que serían ganancias o pérdidas patrimoniales, o en este sentido, personalmente, y no es ninguna recomendación, yo lo veo como una remuneración de una inversión de ahorro. Yo pongo un capital y de manera fija me pagaban un retorno. Con lo que en este sentido, en el mismo apartado de intereses de cuentas y depósitos, seleccionaríamos y aquí volveríamos a dar de alta un capital mobiliario. Supongamos que no, que he obtenido 200. Supongamos que tampoco han aplicado retención. Pero yo me acuerdo que después de rescatar ese dinero me cobró la plataforma 7 euros de gastos. Si realmente mi operativa estaba simplificada para hacer esa colocación, he obtenido unos retornos, unos rendimientos, y al sacarlo he tenido unos gastos, indicaría esos 7 euros de gastos. Le daríamos a aceptar, continuar, y está claro que nosotros no hemos ganado los 200 limpios, aunque no hayan aplicado retención. 200 menos esos 7, habríamos ganado 193, y de esos 193 nos aplicarán el 19 correspondiente. Y para los que tengan más curiosidad, podríamos volver a apartados de la declaración. ¿Cómo informo la compraventa de inmuebles, de criptomonedas, de acciones? Aquí tendríamos los diferentes menús y pantallas, que peleándonos un poquito, aprendiendo un poquito, podemos hacer la declaración correctamente. El foco de la sesión de hoy era aprender cómo confirmar ese borrador del 90% de rentas de personas asalariadas y en propiedades, que son muy sencillas. Que como hemos visto, quizá hemos gastado más tiempo en esos datos fiscales, en esa referencia, en entender un poquito cómo iba, porque una vez entrado en esta renta web, como hemos comentado inicialmente, y si ahora ya hubiéramos añadido los intereses que teníamos que declarar porque no nos habían aplicado retención, solo nos faltaría el último paso, presentar declaración. Aquí veríamos la penúltima pantalla de confirmación, declaración individual, correcto, qué quieres hacer, la fraccionas, en este caso pues solicitamos la devolución, pondríamos el número de cuenta y le daríamos a aceptar. Nos avisaría si hay algún error o tendremos que complementar algún dato, continuar. Y llegaríamos a la última pantalla, marcaríamos el conforme, firmar y enviar. Eso sí, recomiendo a todas las personas que antes revisen la pantalla previa de avisos y errores. En la mayoría de casos son tonterías, pero que lo tengáis en cuenta. Ya ves que no hace falta un gestor para algo tan sencillo. Si tienes devolución pendiente, no pierdas el tiempo. Cuando antes la presentes, antes te ingresarán. Y si tienes que pagar, al menos sabrás en qué te enfrentas y podrás planificarlo. Si te ha parecido útil, suscríbete, dale like y compártelo con esa persona que cada año se lía con la renta. Y si quieres que prepare una guía sobre deducciones por alquiler, hipotecas o familia numerosa, déjamelo en comentarios. Nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!